pasa en el área del diseño en Venezuela? ¿Querés inspirarte escuchando sobre proyectos geniales que suceden en un contexto político muy complejo? Entonces, este es un episodio para vos. Y si después de escucharlo querés más, acordate que tenemos una lista con 5 episodios donde charlamos con venezolanos. Este episodio también va a ser parte de otra lista que vamos construyendo de a poco. Es la lista de diseño y activismo, donde los trabajadores del diseño nos cuentan cómo su quehacer es parte de sus convicciones, de sus ganas de un mundo mejor. Rockme Armas es un diseñador que vive en Caracas y está llevando iniciativas de lo más interesantes en la ciudad. Nos cuenta sobre una cooperativa y un laboratorio ciudadano, sobre un proyecto de una escuela de diseño para alumnos en situaciones precarias y sobre caminar la ciudad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, contame, ¿querés presentarte? Bueno, sí. Yo soy Rockme Armas, soy de aquí de Caracas, Venezuela. Tengo toda mi vida viviendo en Caracas. Nací en un barrio que se llama El Atlántico, que queda en el oeste de la ciudad. Estudié diseño gráfico, estudié artes gráficas, mejor dicho, en una escuela que se llama Cristóbal Rojas, que es la escuela de artes más vieja de aquí de Venezuela. Es la que se conocía anteriormente como la Escuela de Bellas Artes. Y allí decidí estudiar grabado. Tenía 13 o 14 años, algo así. Y entré a estudiar artes gráficas, pero finalmente me dediqué al diseño, ¿no? Después de salir. Luego de eso me involucré en la producción audiovisual, aquí también en Caracas. Y después finalmente sí, ya como a los 20 años entré en la universidad, en la Universidad de los Andes, en Mérida. Y estudié allí, no terminé la carrera de diseño, sino que estuve como 3 o 4 años, creo que 3 años y medio. Y me devolví a Caracas, bueno, por motivos personales, necesitaba trabajo. Y en ese momento, con unos amigos, durante el tiempo que estuve en Mérida, y fue la razón por la que me devolví, fundé una cooperativa donde estuve 10 años. Una cooperativa de diseño en principio, que se llamaba Ejército Comunicacional de Liberación. ¡Wow! ¡Qué nombre potente! Éramos en ese momento bastante beligerantes, diría yo, como a nivel político, muy metidos en eso. Queríamos como ser, de alguna manera, referente del nuevo diseño con todo este proceso que se estaba dando en Venezuela. En la cooperativa había de todo, pero en general todos de izquierda, quizás como naif, diría yo. Pero sí, en general era como una cooperativa de izquierda. Luego eso fue cambiando con los años, como te digo, estuve allí 10 años y a medida que pasaba el tiempo nos íbamos como desprendiendo de toda esta militancia y empezamos a desarrollar proyectos, digamos, más autónomos, porque era como una de las apuestas, ¿no? Y la razón por la que estábamos allí era porque apostábamos a la autonomía. Pasaba en ese tiempo que muchos movimientos sociales o este tipo de iniciativas eran financiadas por el gobierno y o estaban ya directamente vinculadas a una institución pública. Iniciativas que eran un grupo de personas que estaban en la nómina del Estado y luego desarrollaban unos proyectos por su cuenta. O sea que ustedes nunca trabajaron para el Estado. Todos en algún momento pasamos por la nómina, pero cuando decidimos fundar la cooperativa todos renunciamos. Sí. Y seguimos por nuestra cuenta. Porque eso, ¿no? Nos parecía como contradictorio y además como que limitaba esa autonomía. Y luego lo que establecimos, que creo que es una de las partes más interesantes, nosotros establecimos como un esquema como para financiarnos, ¿no? Teníamos que financiarnos con nuestro propio trabajo. Entonces prestábamos servicios comunicacionales de diseño y la ganancia del 30% que ganábamos allí, eso era lo que invertíamos nosotros en proyectos sociales, ¿no? Entonces, sí, que el laboratorio nace en el 2017, nace en la calle, en las protestas que se dieron en el 2017, que se volvieron muy, muy violentas. Y entonces, claro, había gente que no quería estar en una protesta violenta y convocaron a unas sesiones de diseño, y estas sesiones de diseño las convocaron 3 personajes. Cheo Carvajal, que en este momento dirige otro laboratorio que es Ciudad Laboratorio, que estaría brutal si hablas con él. O sea, el trabajo que ellos hacen es increíble.
y Jaime, que forma parte de ese mismo laboratorio, que es diseñador, director de la Escuela de Diseño Prodiseño, y Ángel Zambrano, que es el coordinador general, junto con otra compañera que se llama Seymar, del Laboratorio Ciudadano. O sea, ellos tres empezaron a convocar estas sesiones de diseño en una librería que se llamaba Lugar Común en Altamira, que era donde se protestaba en esa calle, para empezar a diseñar dispositivos de protesta no violentas. O sea, ¿cómo hacemos para protestar, pero no matarnos con los guardias allá abajo en la autopista? Entonces, claro, iba muchísima gente, y de ahí nacieron otros grupos de activismo también. Las piloneras y Dale Letra nacieron de esas experiencias. Eso fue en el 2017. Entonces, y claro, la otra parte interesante es que Cheo y Jaime son los que hacen el diplomado de diseño e innovación social de la Universidad Católica. Ellos son los que llevan ese diplomado. Entonces, como un poco, yo entro a estudiar el diplomado y luego, bueno, ya después me involucro en todo lo demás. Por ejemplo, ¿qué proyectos hacían financiados por ustedes? En el 2011 publicamos un libro que se llama Alerta que salpica, que es como un juego de palabras con la frase que siempre dicen de Bolívar, de alerta que camina por América Latina y tal. Ah, no, se llama Mural y Luces. Alerta que salpica es su segunda parte. Entonces, Mural y Luces fue nuestro primer libro. Y era como un compendio del muralismo en las calles de Caracas, en el oeste de Caracas principalmente. Casi todo, o sea, hace un repaso general, pero casi todo vinculado al muralismo político, ¿no? Porque en esa época, bueno, eso estaba como muy exacerbado, habían como mucha gente pintando en la calle y tal. Y luego ya mucho más adelante, ya en el 2017, publicamos un segundo libro que se llama Alerta que salpica, ¿no? Discúlpame, ¿me decís cuál era la frase de Simón Bolívar? Porque no la conozco. Ah, bueno, sí, aquí lo damos un poco por sentado. Él decía, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y la otra ya es una consigna política de la izquierda latinoamericana, que es alerta que camina. Sí. ¿Y nosotros quién lo decía? No, porque le decían como alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Esa era la consigna. Entonces nosotros le pusimos alerta que salpica por la pintura y ya. Okay. Pero ese segundo libro sí es bastante más abierto. O sea, ahí sí hay un repaso ya de muralismo latinoamericano contemporáneo, como desde el 2011 hasta el 2017, y pasa como por todas las vertientes, desde la publicidad hasta el muralismo político de protesta y tal. Y ahí, bueno, eso se hizo como en coedición con Dexpierte de Colombia, gente de México, una editorial en Chile, y el compa que nos ayudó con el tema de la edición, creo que es de Ecuador. En 2012 fundamos una escuela de diseño. Wow. También toda autofinanciada. Teníamos una oficina grande, entonces, bueno, ahí nos acomodamos, compramos unas computadoras y abrimos la convocatoria. Duró 4 años la escuela. Y bueno, fue un proyecto interesante que en algún momento agarró como mucha vida propia. La escuela también se sostenía sola. Por ejemplo, aquí se hacía un congreso de diversidad biológica que lo hacían gente cercana, entonces ellos nos pedían la identidad. Sí. Y entonces nosotros les pedíamos, esa era la materia de identidad en la escuela de diseño, ¿no? Que la daba yo. Y entonces, con lo que ellos pagaban, nosotros le pagábamos a los estudiantes, le pagábamos a los profesores, y quedaba 1/3 del dinero para financiar la escuela. Como experimento estuvo interesante. Luego habrán lecciones que aprender ahí. Creo que fuimos demasiado ingenuos en la forma en la que lo abordamos, pero estuvo interesante, y todos los que pasaron por ahí viven del diseño, todas las personas que estudiaron con nosotros. ¿Y los que pasan por ahí eran en general gente que hubiera podido ir a una escuela de diseño? ¿Cómo se lo plantearon ustedes? Nos los planteamos justamente para que nosotros hicimos una convocatoria, era abierta, pero eso, buscábamos gente que no tuviera la posibilidad de ir a una escuela de diseño. De hecho, justamente por eso tuvimos que buscar la forma de financiar a los estudiantes con trabajo, porque si no, iban a tener que trabajar mientras estudiaban con nosotros. Entonces, bueno, la primera vez que los vimos,
cuando hicimos la selección y todo esto, fue como, mire, esto es un experimento, aquí no hay ni habrá la posibilidad, por ejemplo, de un título universitario, si es lo que están buscando. Pero lo que le podemos decir es que, bueno, nosotros tenemos todo este tiempo viviendo del diseño y le podemos transmitir todo eso. Y bueno, durante un tiempo van a estar en una situación precaria económica, van a tener lo justo como para poder venir para acá a estudiar, trabajar y comer. Y a medida que el tiempo fue pasando, bueno, ellos fueron agarrando, a medida que iban agarrando experiencia, ya podían recibir sus propios trabajos. Algunos no aguantaron y tuvieron que salirse, sin embargo, con lo suficiente como para poder sostenerse con el diseño. O sea, como de alguna manera lo que ustedes hicieron es usar el diseño para promover la movilidad social. O sea, que un grupo de gente que no hubiera podido tener recursos accede al diseño y así también accede a un trabajo mejor pago. Sí, un poco era eso, porque además nosotros lo habíamos logrado. Yo vengo de un barrio de una familia pobre, o sea, imposible pagar una carrera y tuve que abandonar la carrera en la ULA porque me estaba sosteniendo con mi propio trabajo y la carrera es a tiempo completo allá. Entonces, nosotros diseñamos un pensum que no ocupara más de medio tiempo para que en el otro medio tiempo pudieran trabajar. Eso por un lado. Y lo otro era el tema de la sostenibilidad de la escuela con los ingresos propios, que claro, también estamos hablando de un país que tenía el barril a 100, todo el mundo tenía dinero, cualquiera mandaba a hacer algo y funcionó durante un tiempo. Lo bueno, o sea, eso, que ninguno de ellos está en una situación de riesgo en este momento y son gente, uno de esos estudiantes, por ejemplo, era vecino mío aquí en el barrio. Otros venían de Guarenas, que es como una ciudad satélite. O sea, de verdad que venían como de situaciones precarias y en general lo lograron, pues. Gente que tiene como, a lo interno era complicado manejar las relaciones. Porque, bueno, uno cree que el sentido común de uno es el mismo sentido común de todos los demás. Nosotros les compramos literas para que durmieran en la escuela, les alquilamos una oficina aparte para que tuvieran como toda esa cancha. Y bueno, era un desastre. Discúlpame, ¿por qué tenían que dormir en la escuela? Bueno, porque muchos vivían lejos, no podían, o sea, si había clases a las 8 de la mañana, se les hacía muy difícil llegar. Y si tenían que entregar un trabajo, y habían solamente, creo que en ese momento 10 computadoras, y eran como 14 en total, tenían que turnarse las computadoras, ¿no? Porque ellos no tenían computadora propia, tenían que trabajar a juro en la escuela, ellos no tenían computadora en su casa. Y si les llegaba un trabajo, por ejemplo, si alguien los llamaba para hacerles un logo o cualquier publicación, algo así, trabajos pequeños que a ellos les fueron llegando a medida que se involucraron en la escuela, tenían que quedarse porque no tenían de otra, no tenían para comprar una computadora o lo que sea. Y decime, ¿cómo es esto de que la cooperativa empezó siendo muy política y se fue despolitizando? ¿Qué pasó ahí? Pasó Venezuela, pasó la situación que estamos viviendo. Claro, cuando tú no estás en la institución pública, yo creo que estando en la institución pública también te das cuenta, pero cuando eres un proveedor, cuando trabajas como una empresa, te das cuenta de los niveles de corrupción tan grandes, ¿no? A nosotros económicamente no nos iba tan bien como otras empresas o como otras cooperativas porque nunca cedimos ante las presiones de los corruptos, o sea, las comisiones, etcétera. Entonces, los presupuestos nuestros eran como muy apegados a nuestra estructura de costo y como muy transparentes en ese sentido. Y en realidad eran presupuestos muy modestos, que para nosotros era mucho dinero también, pero eran presupuestos modestos en comparación con el contexto. Y claro, cuando tú entregas un presupuesto así tan modesto, te das cuenta de que o buscan que lo aumentes o que le metas unas comisiones y tal. Y luego lo otro que empezamos a hacer fue a filtrar. Nos llamaban, por ejemplo, para hacer la identidad de un festival de música. Y sin saber nosotros la profundidad de las corrupciones que se estaban llevando a cabo en ese festival en particular, por ejemplo, nosotros decíamos que no, porque nos parecía que era perder plata el Estado
y que era perder tiempo nosotros haciendo un trabajo que no aportaba sino pan y circo. Y empezamos como a seleccionar los proyectos y cada vez fuimos cerrando más ese filtro hacia lo que nosotros consideramos que podía ser un aporte real para la gente, ¿no? Y ese tipo de proyectos fueron desapareciendo poco a poco. A medida que ese tipo de proyectos fueron desapareciendo, porque la gente que los llevaba a cabo o se fue del país, o renunciaban a las instituciones, o los votaron. Entonces, a medida que eso fue pasando, nosotros fuimos migrando a un modelo más de empresa, pues, y a buscar trabajos afuera, que igual de alguna manera tenían una vinculación política con una visión del mundo, pero que no eran oficiales, no venían del Estado, pues. Ahí teníamos, por ejemplo, gente en Estados Unidos, en Los Ángeles, que tenían un trabajo con privados de libertad, con indígenas mexicanos, y por ahí nos vinculamos. Mucho trabajo también con las FARC durante las negociaciones por la paz en Colombia. Porque una de las características que tuvo esa cooperativa en ese momento era que, bueno, había gente de España, había gente de Colombia, había gente de Chile, y no sé, por cosas de la vida nos vinculamos mucho con temas internacionales, y entonces eso fue lo que nos ayudó también como a irle dando la espalda como a este aparato que cada vez se estaba convirtiendo más en un monstruo gigantesco y perdiendo sentido, ¿no? Y decime, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, en las negociaciones de paz en Colombia? Unas animaciones que finalmente decidieron no publicar después de firmar los acuerdos, pero ahí se hicieron una serie de animaciones que recogen historias reales de personas víctimas del conflicto, y a partir de esas historias reales se construye un relato que es ficción y que está narrado por alguien, ¿no? Entonces, bueno, familias que fueron desplazadas, ese tipo de historias. Son 6 animaciones que se hicieron en ese momento. ¿Y por qué no se publicaron? Ni idea. Ellos, en el momento en el que se firman los acuerdos de paz finalmente, allá en Colombia, la FARC decidió que no lo iban a publicar. Ok. Y ahora, contame, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué proyecto social? Yo renuncié a la cooperativa, digamos, más por una transición interna que estaba haciendo yo en enero del año pasado, y me uní a otra organización que se llama Laboratorio Ciudadano. Esto fue una casualidad muy, muy loca, porque yo estaba haciendo un diplomado en innovación social a raíz del último proyecto que yo manejé en la cooperativa. Ese proyecto se llamaba Chamba, y era una campaña transmediática sobre el trabajo en Venezuela. Y ese proyecto decidimos que lo íbamos a hacer aquí en el barrio donde yo vivo. Y fue como, digamos, lo que abrió la puerta a los proyectos sociales, a los proyectos de impacto social, o por lo menos me abrió la puerta a mí, porque me tocó manejar toda la parte de la vinculación con la comunidad, y además toda la producción material del proyecto, o sea, fabricar todos las cosas, pues, los muebles, los dispositivos de exposición, habían videos 360, o sea, una producción muy grande. Al finalizar ese proyecto, yo decido que voy a estudiar innovación social, diseño e innovación social en la Universidad Católica. Entonces, cuando empiezo a estudiar allí, conozco a esta gente del laboratorio que estaban buscando algún contacto con la cooperativa, ¿no? Alguien que formara parte de esta cooperativa para ver si se podía hacer un proyecto en conjunto. El laboratorio venía trabajando desde el 2017 en temas ya de protesta y resistencia no violenta ante el gobierno de Maduro, y nosotros veníamos muy deslindados de la movida política, pero sí veníamos como de la izquierda, ¿no? Lo cierto es que al final empezamos como estas conversaciones, y lo que yo decidí fue como renunciar, ¿no? Porque de alguna manera sentía que podía ser más útil y que tenía más significado estando en este nuevo espacio. Y en efecto, empezamos a trabajar en 2019, y ahí los proyectos han sido como muy diversos, claro, en una escala muchísimo menor. El laboratorio en ese momento se financiaba solamente con donaciones de amigos y
y familiares. Y estuvimos como muchos meses en una situación más o menos precaria, sobre todo hablando mucho, ¿no? Conectando con gente, con otras organizaciones y muy concentrados como en fortalecer el tema de tejido social, al menos en nuestro contexto. Y ya como a mediados del 2019, teníamos más acceso a recursos y entonces pudimos, digamos, trabajar un poco más tranquilo. Una de las cosas que hacíamos que el contexto nos permitía muy fácilmente eran las birras despolarizadas, que eran encuentros en bares, bueno, son encuentros en bares. Birras es cerveza, igual que en Argentina. Fino, sí, exacto. Y sí. bueno, le llamamos así porque la marca más famosa aquí de cerveza es Polar. Y bueno, despolarizadas porque bueno, vivimos en una sociedad que está profundamente dividida en dos bandos aparentes que no, que digamos narrativamente se presentan como dos bandos, los buenos y los malos, y en realidad hay como 1 millón de matices allí y mucho lugar para el encuentro, o sea, estadísticamente, ¿sabes? Si estamos hablando de un gobierno que tiene 80% de rechazo y de una oposición que tiene 80% de rechazo, entonces tú tienes a un 80% de la gente más o menos de acuerdo, al menos en algo. Entonces, lugares donde encontrarse hay. Entonces, una de las cosas en la que nosotros empezamos a trabajar fue generar esos espacios para que la gente se encuentre. Invitábamos gente muy diversa, que venía de movimientos políticos muy diversos, que normalmente en una narrativa polarizada no compartirían, no se sentarían a tomar cerveza juntos o a hablar. Establecimos unas reglas de juego simples, que son bueno, eso, todo el mundo en un bar tomando cerveza, por supuesto, con tiempos de palabra y turnos acotados, incisos, y la regla como más importante, que no estamos allí para convencer a nadie de nada, sino para compartir y conversar. Y eso es como nuestro hit, ¿no? El hit número 1 del laboratorio. Se han hecho en bares, se han hecho en la calle, se han hecho también fuera de Caracas, se han replicado experiencias parecidas por otras organizaciones y ha servido también para ir como construyendo una reputación de que somos una organización con la que se puede hablar, independientemente de la acera política de la que vienes o crees que vienes, ¿no? Y eso nos parece valioso porque lo que creemos es que en la situación en la que estamos necesitamos fortalecer a la ciudadanía, a la gente, que haya confianza entre ellos, porque luego eso es lo que va a poder sostener una transición política, ¿no? Una de las cosas del año pasado era que estaba como todo este movimiento que iban a salir de Maduro, que iban a cambiar de gobierno, pero lo que nosotros creemos es que si eso no viene acompañado de un tejido social fuerte, entonces no es sostenible en el tiempo. Y la idea es que estas birras despolarizadas también sucedan sin ustedes, o siempre Claro. tiene que haber alguien del laboratorio dando este espacio. No, la idea nuestra, que eso todavía está en construcción, ¿no? Pero es lo que esperamos que pase, es que sea un dispositivo del que otras organizaciones o otras personas se apropien y lo utilicen y lo modifiquen también. En ese sentido es como una lógica de código abierto. Claro, nosotros hacemos muchas porque nos interesa, pero la intención sería que las hicieran otras organizaciones, otras personas. ¿Que son a través de todo Venezuela o solo en Caracas pasan? Mira, sin pandemia pasaban solo en Caracas, eran muy divertidas, era muy chévere porque estabas con 50 personas en un bar, gente muy diversa, gente que tenía a lo mejor 10 años sin verse, o que habían peleado hace 10 años por motivos políticos, ahora se estaban tomando la cerveza juntos. Era muy chévere, pero solamente ocurría en Caracas y en el Zulia cuando íbamos al encuentro, a la Feria de los Derechos Humanos que se hace en el Zulia a finales de año. Pero con la pandemia, a pesar de que sufrimos mucho estar encerrados porque venimos de la calle, las primeras creo que fueron 38 personas de todo el país y ahora de todo el mundo. O sea, ha sido bueno y malo en ese sentido porque ahora ya estamos en contacto con gente de varios estados de Venezuela que antes no teníamos ni idea que existía.
Y esa creo que ha sido como nuestro gran aprendizaje de esta pandemia, que nunca teníamos suficientes recursos para viajar. Viajar en Venezuela es caro, absurdamente caro, ir de una región a otra del país. Y era como difícil, bueno, ¿dónde vamos a llegar? ¿Con quién vamos a hablar? O sea, si no conocemos a nadie, y ahora es como, bueno, hay, hay muchos estados donde ya tenemos como contactos, gente que asiste a las actividades gracias a la conectividad, que aquí es precaria, pero para una videollamada, bueno, da. Ahora estamos hablando bastante bien. Sí, sí. Sin poder vernos las caras, pero no importa. ¿Y cuál es el plan a futuro con esto de los laboratorios ciudadanos? ¿Hacen algunas otras más actividades aparte de las birras despolarizadas? Por un lado, una que es como importante, pero digamos que es como la más invisible, que es como todo el tiempo que nos tomamos como para explorar e involucrarnos con grupos de trabajo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, se invierte mucho tiempo en construir relaciones de confianza con sindicatos, con movimientos de activistas, con activistas individuales o con artistas, poetas, músicos, o sea, con gente que está como haciendo cosas, yo le llamo así como en términos genéricos, haciendo cosas, porque todas estas personas que están haciendo cosas tienen inquietudes y tienen el potencial de activar procesos. Y haciendo eso ocurren cosas como un evento que tuvimos hace poco que se llamó Acto de Presencia. Era una inquietud que venía cocinándose porque, bueno, no sé si sabes, aquí en Venezuela se decidió que se hacía una semana de confinamiento y una semana de no confinamiento, ¿no? Esa fue como la decisión oficial. Entonces, ¿qué pasa? Que en las semanas de confinamiento, bueno, se supone, en teoría, está todo el mundo encerrado. Tú sales a la calle, igual está todo el mundo en la calle, pero en teoría está todo el mundo encerrado. Y en la semana de flexibilidad se supone que se activa la economía, pero nunca, en todo el tiempo de pandemia, nunca activaron la cultura. O sea, la cultura siempre quedó a puerta cerrada. Entonces se hizo este acto que fue como una toma cultural en un bulevar famoso aquí en la ciudad, con poesía, danza y eso es un experimento para nosotros. O sea, construimos esta actividad con personas que vienen de este mundo de la poesía y de la danza y de la música. Los estamos conociendo, bueno, las estamos conociendo, son casi todas mujeres. Las estamos conociendo apenas, estamos como construyendo esa relación con ellas, pero al mismo tiempo se van haciendo como estas pequeñas actividades que ayudan a fortalecer. Y otra cosa que pasó también, que venía cocinándose desde el año pasado, fue un evento, lo más grande que hicimos este año, que fue el Parasistema. Aquí el Parasistema en Venezuela es el liceo de los adultos, ¿no? La escuela nocturna o sabatina que hacen los adultos que no han terminado el bachillerato. Y entonces en el Parasistema convocamos a gente, entre comillas, que se porta mal, ¿no? O sea, gente que o protesta o hace arte, o sea, personas que siempre están activando procesos, alzando su voz, y en efecto se llegó mucha gente, tuvimos alrededor de 200 personas que se inscribieron, pero era imposible atenderlos a todos. Y hicimos como una parrilla de programación de una semana donde veían unos talleres que estaban enfocados en cómo canalizar la frustración o la indignación ante la situación del país o del mundo, o cualquier indignación que tengas, a través de canales creativos. Entonces había talleres de video, así como talleres diversos, sencillos que se pudieran dar online. Y bueno, fue para nosotros como el batacazo de este año. Al paralelo a los talleres, entonces en las noches teníamos las fogatas. Y las fogatas eran encuentros informales de toda la gente que estaba inscrita en el Parasistema para que, bueno, hablaran y compartieran informalmente en las noches, tomando cerveza o si estoy cocinando, te muestro lo que estoy cocinando. Y bueno, a partir de allí se crearon varios grupos de WhatsApp donde esta gente que antes no se conocía ahora están como muy activos en un grupo de WhatsApp que se llama Los Chinos, que Los Chinos es aquí, creo que en Argentina también, el lugar donde se va a tomar cerveza, Los Chinos. Nosotros no son los supermercados para nosotros, que venden el alcohol barato. Ok, no, aquí solo restaurantes,
Y bueno. Ir al chino es ir al supermercado. Ok. Entonces creamos este grupo de WhatsApp que se llama Los Chinos y ahí quedó como la gente que, digamos, un grupo de personas que ya nosotros sabemos que podemos convocar actividades y siempre van a estar, que están como muy, muy pendientes de lo que estamos haciendo. ¿Ustedes también tuvieron inmigración china y chinos que abrieron bares? Sí, muchísimos. En todo el país. Y aquí en Caracas no se da, pero si sales de Caracas, ahí sí te encuentras supermercados. Y en Mérida hay hasta centros comerciales que son chinos. Completamente chinos. Y entonces, ¿y qué está pasando en este grupo de WhatsApp? Bueno, digamos que es una comunidad, como una comunidad de aprendizaje. Y este año ha sido como ese gran aprendizaje. Tenemos estas comunidades para las que nosotros vamos ideando dispositivos o actividades, ¿no? Entonces ya el año que viene hay planificados 2 para sistemas, que ya probamos uno este año, entonces sabemos que podemos hacer todos el año que viene. Y en este momento estamos haciendo una campaña que se llama Elige Solidaridad, porque ante la dicotomía de votar o no votar en Venezuela, sentíamos la necesidad de decir algo distinto, o sea, como que no importa si votas o no votas, esa es tu decisión, eso es personal, pero elige la solidaridad, sea lo que sea que hagas, elige la solidaridad. ¿Pero cómo se elige la solidaridad? Bueno, hay justamente la campaña tiene como enlaces en nuestro Instagram, en las redes, a distintas formas en las que puedes hacer aportes concretos a la solidaridad. Otras organizaciones que están recolectando recursos o que reciben donaciones de medicinas, o donde puedes hacer voluntariado, o sea, como formas en las que puedes como ir y accionar algo concreto para ser solidario o solidaria. Es y como ahora, una primera en este prueba. momento, ¿cómo se financia el Laboratorio Ciudadano? Nosotros trabajamos en la mayoría, todavía a veces recibimos donaciones, pero trabajamos generalmente con cooperación técnica. Con Open Society, por un lado, Luminate y Net. Aquí es un poco peligroso decir eso en Venezuela. Bueno, un poco no, bastante. Puedes ir preso por eso. Pero igual nosotros decidimos trabajarlo como de la manera más transparente posible, porque es lo que es, pues. Si no, no era posible el trabajo. ¿Reciben donaciones de organismos internacionales como Open Society? Sí. Sí, más que donaciones, apoyos organizacionales. En el caso de Open Society, que es como nuestro la primera organización que se acercó a nosotros en el 2018 y tal. Eso terminó pasando, fue más bien a finales del 2019. Y esos son organizacionales, digamos. Ellos te preguntan qué necesitas y en función de eso deciden apoyarte una parte, tal. Y luego, uno se encarga de ir montando otros proyectos que van complementando eso. Entonces, como que todas estas cosas que nosotros, a medida que un proyecto va creciendo, desde la idea más chiquita, cuando ya se convierte en algo como para sistema, eso se consolida y empieza a buscar financiamiento, bien sea por un crowdfunding o bien sea con otra organización. Ahí lo resolvemos. Digamos que estamos en este momento con los apoyos organizacionales construyendo un modelo de sostenibilidad a futuro, porque estos apoyos tienen como un límite, no tanto en lo monetario, sino en el tiempo. Ellos te pueden decir que te van a apoyar 2 años, por ejemplo, o que te van a apoyar 3 años, pero no más allá de eso. Tú tienes que construir un modelo de sostenibilidad. Entonces, claro, nosotros cuando iniciamos cuando iniciamos esta fase del laboratorio en el 2019, estábamos muy conscientes de la innovación y de lo que queríamos hacer, pero no teníamos ni idea de lo que era un modelo de sostenibilidad. Era muy difícil para nosotros, por ejemplo, hacer una perspectiva, un cronograma futuro de lo que queríamos hacer en el 2020 o en el 2021, que nos generaba muchísima ansiedad. Entonces nosotros ahí, nos ha tocado aprender mucho. Trabajamos en alianza con una organización aquí en Venezuela que se llama ECOEM, que es básicamente un hub de innovación y de emprendimiento en Caracas,
que tienen varias empresas y tienen varios proyectos, manejan muchos proyectos de impacto. Y bueno, ellos nos han estado así como acompañando y dándonos herramientas para que nosotros podamos fortalecer como esa parte del, como la parte más interna del laboratorio. Nosotros no teníamos el año pasado cargos, por ejemplo. No teníamos una estructura interna. Y había un chambón ahí, había mucho trabajo que se ha hecho en ese sentido. Aparte del trabajo que se hace para afuera, ¿no? Como una dimensión que nosotros no habíamos considerado. Si nos preguntabas en febrero del año pasado, te podríamos decir nosotros todos hacemos de todo. Pero eso no es así en la realidad, ¿sabes? Y poco a poco ¿Y ahora lo cómo tuvimos es que tu aprender. cargo? ¿Cómo te llamas? Yo soy el coordinador de innovación, que hay mucho trabajo ahí a lo interno y también con los proyectos. Hago acompañamiento a los proyectos de las demás personas del laboratorio, digamos, para que en la medida de lo posible esas ideas se concreten en productos, se concreten, sean proyectos concretos y podamos, a partir de ahí, nosotros con esos proyectos, con esos productos, podemos construir ese modelo de sostenibilidad. Pero también acompaño, hay una cosa que nosotros llamamos abrazar la incertidumbre, ¿no? Que es como darle herramientas a las activistas del laboratorio para que se sientan bien ante un escenario de incertidumbre, que bueno, tengo esta idea, pero no sé si se va a concretar, tengo esta inquietud o esta corazonada, quiero hacer esto, pero... Y entonces hay como herramientas que desde el diseño pueden servir como para tú aterrizar eso en algo sencillo, rápido, en un prototipo escalable, donde tú puedas por lo menos explorar la inquietud. Y bueno, a lo mejor no se transforma en un proyecto trascendental, pero porque a partir de esas corazonadas es que vienen los proyectos más exitosos del laboratorio. Vienen de alguien que decidió seguir su instinto. Se ve que es súper interesante. ¿Cuánta gente participa de este laboratorio? Somos 8, digamos, como fijos a tiempo completo, que nos dedicamos a tiempo completo en el laboratorio. Y luego hay una persona más que está prácticamente fijo, que es nuestro editor de video. Pero bueno, ahí siempre tenemos que estar rejuñando recursos para poder pagarle. Entonces no ha podido entrar en nómina. Y luego está todo el ecosistema de gente que colabora, que se llegan a las actividades, que de alguna manera sin que sea oficial, sin que nosotros lo llamemos de esa manera, hacen como un voluntariado. Que gente que apoya mucho, la verdad. Y que están ahí para lo que sea. Y hay gente de otras organizaciones. Cada quien, digamos, que aporta desde lo que puede. En los momentos más apretados, por ejemplo, Civilis, que es una ONG muy respetada aquí, donó algo de dinero. Y luego o sea, le robamos a una de sus especialistas en derechos humanos, que ahorita es como una miembro muy importante del equipo para nosotros. Y fue así como, bueno, queremos que te vengas a trabajar con nosotros. Y ella pidió permiso en su organización de origen y le dijeron sí, vale, con todo el gusto. Y hay otras organizaciones que hacen, que nos apoyan más. O sea, por ejemplo, Provea, que es la ONG más vieja de Venezuela, o una de las más viejas, que nació en los 80, fueron como nuestros padrinos, de alguna manera, ¿no? O sea, aquí no es que te llega un organismo y te dice, mira, te voy a dar esta plata, sino que ese dinero tiene que caer en la cuenta de una organización que tenga mucho respaldo, que haga auditorías, que tenga unas cuentas muy transparentes, y hay pocas. Entonces, ellos se ofrecieron y nos sirvieron a nosotros de padrinos el año pasado. Y eso, si alguien no lo hace por ti, o sea, si alguien no se ofrece a hacerlo, es muy poco probable que la organización crezca y que se sostenga en el tiempo.
porque luego, claro, aquí en Venezuela hay muchísimas ONG que duran 1 año o 2 años, ¿no? Reciben financiamientos de 10.000, de 15.000 dólares, hacen algunas cositas y luego esa misma persona funda otra ONG distinta, ¿no? Nunca buscan sostenerse realmente, sino constantemente ir generando como nuevas organizaciones y recibiendo financiamientos pequeños, medianos, porque realmente no están en el ecosistema donde están, digamos, las organizaciones más veteranas que han demostrado hacer un trabajo serio y tal. Eso pasa mucho aquí. El proyecto de una escuela de diseño para gente que no puede acceder a estudiar como una manera de darle una profesión me impactó mucho. Eso de que compraron camas para que los alumnos que vivían lejos se quedaran a dormir es genial. Salir del formato de escuela de diseño para la élite que puede pagar y estudiar en la universidad y llevar el diseño a otros contextos. Eso está buenísimo y lo tendríamos que replicar. De alguna manera me hizo acordar a la entrevista con Coco Serela cuando contaba que enseñan las cárceles de Buenos Aires a los presos. Es el episodio 126. Si no lo escucharon, se los recomiendo. Porque el objetivo es el mismo, enseñar diseño para aumentar el nivel de vida de una población con pocos recursos. Usar el diseño como una herramienta para que dé trabajo. Una escuela popular de diseño. Cuando pululan y se replican hasta el hartazgo las escuelas privadas de diseño, exclusivas y solo para los que los puedan pagar, este tipo de iniciativas merece ser destacada y pensar en modelos de financiación no tradicionales para que se puedan sostener en el tiempo. Sigamos escuchando a Rock Me. El trabajo que ustedes hacen está como de alguna manera muy embebido de diseño, ¿cierto? Sí, de diseño como disciplina y sin apellido, le llamo yo. A pesar de que soy diseñador diseño gráfico, estratégico, más sí, diría yo. Sí, Cuando hacen estos ejercicios de prospectiva, por ejemplo, como cuando piensan en la manera de intervenir y organizarse. Sí, cuando yo llegué ya había mucho diseño en el laboratorio, a pesar de que no había ninguna persona diseñadora como tal, entre comillas, pero había mucho diseño. La forma, o sea, las primeras conversaciones que tuve con ellos, de cómo se pensaban las cosas, ahí había diseño y yo estaba, imagínate, en la cresta de la ola del diplomado de innovación social, o sea, estaba descubriendo todo este mundo y por eso fue que me llamó tanto la atención. Había mucho diseño. La forma, el enfoque sobre todo, cómo miraban los problemas, a punta de solo intuición, había mucho diseño. ¿Qué fue lo que hicimos durante el 2019 y durante el 2020? Bueno, hacerlo evidente, o sea, incorporar esas lógicas del diseño, esas metodologías y esos conocimientos y mostrarle a las personas del laboratorio, mira, ustedes tienen todo este tiempo haciendo las cosas así y esto se llama así, y le pusimos un nombre y en el momento en que se le puso un nombre, digamos, ok, o sea, no estoy loco, ¿no? O loca, que era lo que se podía pensar así como que, oye, la verdad es que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero creemos que lo tenemos que hacer de esta manera. Bueno, mira, esto es un proceso. También nosotros tuvimos una formación el año pasado con una gente del British Council que se llama Active Citizen, que tienen una metodología propia que se llama la metodología Active Citizen, que es muy parecida al diseño centrado en el usuario. Entonces, pero es más orgánica, o sea, responde mucho más a la orgánica de la comunidad, cómo respetar los tiempos de la comunidad y cómo involucrarte y construir relaciones de confianza con una comunidad. Y sobre todo, que fue la lección como más importante de esa formación, es que plantea a las comunidades como sistemas complejos y en ese momento no habíamos pensado en los sistemas, en el estudio del pensamiento complejo o en los sistemas para nosotros comprender cómo funcionan las comunidades, independientemente de que sean comunidades de intereses. Entonces por un lado tenemos el pensamiento centrado en el usuario, el design thinking como metodologías, tenemos el Active Citizen que nos da un enfoque y también SNAP, que es la formación
en Acción Directa No Violenta, que también tiene un manual y hay demasiados puntos en común entre Active Citizen, el diseño centrado en el usuario, el design thinking y la acción directa no violenta, en cómo se diseñan las acciones. Entonces, es una mezcla que se nos ha hecho como compleja, ¿no? Nosotros todavía no hemos logrado de alguna manera crear nuestro propio framework, que es uno de los trabajos que, no sé, a lo mejor ya tengo 6 meses estudiando eso, tratando de desarrollarlo, pero está ahí, o sea, está muy a punto de poder enunciarlo y que sirva también como para, digamos, que cualquier persona del laboratorio pueda afrontar un proceso sin que sea paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Que cuando te enfrentas a la realidad con los pasos, pues te topas con eso, con la realidad, con que convocas una actividad con una gente un lunes y te llega un grupo y los convocas para el martes y te llega un grupo completamente distinto. Y a veces es distinto incluso cuando va la misma gente porque les pasan cosas, porque se retrasa el metro, porque tienen un hijo enfermo. Entonces, como trabajar con gente es muy, muy complejo, es muy difícil, puede llegar a ser muy frustrante. Y tener estas herramientas ayuda a veces a dar un paso atrás, a respirar. Pero sí, en general, donde hemos hecho mayor hincapié es en el hecho de que somos un laboratorio. No es una ONG al uso normal, aunque es el ecosistema en que nos tenemos que desenvolver porque así son las cosas aquí. Pero ¿cuál es la diferencia que sean un laboratorio o una ONG? ¿Tienen también hacen como colaboración con empresas, ese tipo de cosas? Sí, nosotros con quien haya que trabajar se trabaja. Hasta ahora no hemos trabajado con empresas, por ejemplo, que yo recuerdo, pero digamos la forma de hacer las cosas y las cosas que hacemos son cosas que no habían ocurrido en el ecosistema de ONG en Venezuela, ¿no? Una ONG tiene, digamos, por ejemplo, una ONG que defienda derechos humanos, escogen 2 o 3 derechos humanos, políticos, sociales y culturales. Y se enfocan en defender esos derechos desde un enfoque jurídico, ¿no? Atención a la víctima. Y buscan justicia, memoria y no repetición. Eso es importantísimo, pero digamos, cuando tú con eso no, o sea, es muy difícil de comunicar. Y luego, a medida que vas perdiendo el Estado de Derecho, vas perdiendo el amparo del Estado porque están desmanteladas las instituciones, luego te das cuenta de que tienes 15 abogados en una organización que no pueden ejercer como abogados porque no hay dónde ejercerlo. Entonces, por ejemplo, empezó a surgir el tema de la exigibilidad alternativa de derechos humanos. Que entonces, bueno, yo no puedo defender a la víctima porque no hay dónde defenderla, porque traban los procesos, porque si saben que está siendo defendida por un abogado que es parte de una ONG de derechos humanos, el proceso se detiene, etcétera. Pero sí, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer ejercicios de memoria, puedo exigir derechos desde otra perspectiva, haciendo conciertos. Y ahí ese panorama en Venezuela ha cambiado mucho. Mucha de la gente de la cultura se ha empezado a involucrar en el activismo por los derechos humanos porque es donde hay el espacio para hacerlo, porque ya, digamos, los espacios privados y los espacios públicos del Estado de alguna manera ya están tomados. Entonces en el movimiento de derechos humanos se ha estado encontrando mucho cultura. Ahí es donde, digamos, el laboratorio, si formalmente es una ONG, funciona más como una organización activista de toda la vida. Y se mueve en esos 2 territorios, ¿no? Trabajamos cómodamente con las feministas y con los sindicatos de trabajadores de las universidades o con los sindicatos de los parques nacionales, por ejemplo, que también son muy cercanos. Entonces hay cosas que suceden como muy politizadas, como hiperpolitizadas en un nicho específico, y hay cosas mucho menos politizadas como actividades o colaboraciones con organizaciones que son más culturales, por ejemplo, ¿no? Que no tienen una narrativa de exigencia de derechos humanos, ni mucho menos. Y nos manejamos ahí. Y con respecto a votar o no votar, ¿cómo se sitúan ustedes? Cada quien tomó su decisión, creo que en general. O sea, el laboratorio no tiene su propia agenda en eso. No,
nuestra agenda fue elige la solidaridad, que da igual si votas o no votas, pero bueno, pues hay otra cosa que puedes hacer que puede tener un impacto concreto, llégate, o sea, mira, dale clic a link, cliquea aquí, esta gente necesita medicinas, puedes donar medicinas aquí, o comida aquí, o una cama para un preso político, que son acciones concretas. Y la gran ventaja es que aquí el gobierno se mete con todo el mundo, o sea, hay presos hay de todos los colores políticos, entonces es muy fácil apelar a la solidaridad ahí porque no depende mucho de una afiliación política, porque presos hay muchos, entonces de derecha, de izquierda, de centro político, trabajadores, sindicalistas, no jodas, hay muchísimos. Entonces ahí nosotros estamos apelando un poco a eso. Ahora, yo, por ejemplo, no fui a votar, tenía mucha curiosidad, quería conocer la máquina nueva y tal, pero la verdad es que cuando llegó el momento de hacerlo, yo voto aquí muy cerca de mi casa, ni yo ni mis vecinos, o sea, aquí, o sea, muy poca gente salió finalmente a votar, porque, bueno, hay como mucho desencanto. Finalmente no estaba seguro de poder votar nulo, que es lo que generalmente hago en las votaciones, votar nulo. O sea, porque yo personalmente, como Rockme, a estas alturas de mi vida quizás soy un poco más anarquista o sea, no creo en partidos políticos en términos generales, ni nada. Es como una postura más personal. Entonces, si voy a una votación, generalmente voto nulo, pero, pero tampoco estaba 100% seguro de poder hacerlo y además de eso, las pocas previsiones que sé que estaban tomando con el tema del coronavirus, no me quise arriesgar. Por ejemplo, a un compañero ahí del laboratorio que vive aquí en Caracas, le mudaron su centro de votación a Coro, que es como a 9 horas en carretera. Pero esas Entonces, son cosas que bueno, pasan para que la gente desista de votar. bueno, sí, yo creo que eso cualquiera puede desistir de votar. Yo creo que ahí Pero hay algo más profundo, que es que ¿cómo es que gana Maduro si el 80% está en contra? porque no votan. Es una contradicción muy lamentable. Porque no hay ninguna otra representación. Hay un vacío absoluto de representación en Venezuela. Entonces Maduro sigue teniendo No es su, obligatorio su votar para base. ustedes. No, es voluntario. Eh, sí, es voluntario, no es obligatorio. Entonces, y claro, a lo mejor quedan 3 4 millones de voto duro para el gobierno, que es muchísima gente, pero es el 25% a lo mejor del padrón electoral. El resto, la verdad es que no consigue dónde mirarse. Un poco lo que nosotros quisiéramos o lo que yo quisiera es que la gente deje de intentar mirar a un político o a una representación política o a algún partido y empiecen a mirarse entre ellos, ¿no? Entre ciudadanos. Porque creo que en la medida que eso pase va a ser más fácil construir un movimiento democrático real. Pero es que aquí ningún partido de oposición, por ejemplo, ningún partido, ni oficialista ni de oposición, ningún partido hace elecciones internas, por ejemplo. O sea, hay una vocación antidemocrática en la política venezolana. Es inherente. No hacen elecciones primarias, no hacen elecciones internas, no eligen a sus líderes. Y bueno, la gente no es estúpida, la gente se da cuenta de eso, de que el presidente o el director o el secretario general de un partido tiene 30, 40 años siendo la misma persona y nunca nadie lo ha elegido. Y los partidos nuevos, entonces tampoco, ¿no? Gente que se sale de los partidos tradicionales, fundan un partido nuevo, se declaran líder y luego, ¿sabes? Como si fuera una fundación con su nombre. ¿Y cómo te parece, o sea, cómo te gustaría que el laboratorio evolucione para poder seguir influenciando hacia una democracia legítima en Venezuela? Bueno, construyéndola en lo micro. O sea, yo quisiera, digamos, los planes son ya para 2021, y ahí te respondo, mira, la pregunta que me hiciste hace media hora. Sí. Quizá para 2021, 2022, quisiéramos ya de manera más programática, digamos, venimos de 2 años de experimentación con unos aprendizajes y ya podemos ir con esos aprendizajes
a fortalecer una red que existe de gente que confía y que para mí son las personas y las organizaciones que tienen la capacidad de poder sostener un cambio en el futuro. Hay organizaciones, hay sociedad civil, hay organizaciones populares, campesinas, hay un montón de gente que de alguna manera u otra está conectada. Esas conexiones en este momento no son visibles, no son evidentes, no son obvias. Y un poco lo que queremos hacer nosotros los próximos 2 años es que esas conexiones se hagan evidentes, se fortalezcan, porque es un trabajo, creo yo, como de hormiguita, ¿no? De hormiguita, como de ir, es una filigrana que se va tejiendo, de fortalecer todo este tejido social, que son activistas que no forman parte de ninguna organización, desde eso, hasta agentes culturales que tienen 30 años organizando eventos culturales en el país y que en este momento están involucrados en este movimiento. Fortalecer ese tejido porque son las personas que tienen verdadera influencia, a mi parecer. Ahí es donde está, no personas individuales, digamos, es donde está la gente que tiene la capacidad de incidir. Y una cosa que hicimos nosotros a inicios de este año, cuando hicimos nuestro ejercicio de perspectiva, ¿a quién le vamos a hablar? Y nos preguntamos, bueno, vamos a hablarle al país, ¿no? No le podemos hablar al país, porque el país son 30 millones de personas. De esos 30 millones, 5 millones están fuera del país. ¿Cómo hacemos nosotros para hablarle a 30 millones de personas? Y cuando fuimos haciendo el ejercicio del diseño de nuestra estrategia, nos dimos cuenta que teníamos era que hablarle a las organizaciones y a las activistas, porque nadie les estaba hablando y es la gente que está haciendo muchísimo trabajo en el país. Y a su vez es la gente que le habla al resto del país. Entonces lo que hicimos fue, nuestra estrategia de alguna manera es como insertarnos allí en el ecosistema y empezar a impulsar y a fortalecer el tejido social. Creemos, esa es como nuestra teoría de cambio, que haciendo eso, fortaleciendo los procesos de todas estas organizaciones a través del diseño, y eso está en nuestros proyectos como algo transversal, es que a través de la innovación social, de la acción directa no violenta, y eso para nosotros es un proceso de diseño, fortalecer los procesos de este ecosistema de organizaciones en el que nos estamos moviendo para así poder sostener un cambio en el futuro. Que el cambio se dé en 1 año, 2 años, 10 años, eso no lo sabemos, tampoco hay como una expectativa clara, pero lo importante sería, en tal caso, de que no sea fácil torcerle el brazo a la sociedad civil venezolana, porque en este momento es muy fácil. Tú puedes tener gente que tienen 6 meses conversando temas álgidos para trabajar en una agenda común y Estados Unidos publica una nueva sanción y ese grupo se desarma. Le tuercen el brazo muy fácil. A pesar de que tengan una agenda común, ese grupo se desarma, porque entonces vas a tener gente que está a favor de las sanciones, hay gente que está en contra de las sanciones, hay gente que no se decide, ¿sabes? Entonces se te desarma el grupo y pierdes todo el trabajo. Entonces, y también por eso este enunciado como desde el centro radical, como lo importante no es si estás o no a favor de las sanciones, sino la agenda en común, que trasciende eso. Es un poco lo que nosotros queremos construir, lo hemos logrado en lo chiquito y ha demostrado funcionar. Tenemos grupos muy diversos, las feministas, bueno, yo no sé cuánta mujeres había en ese grupo, pero creo que llegaba al límite de un grupo de WhatsApp. Y durante todo el año, con todo lo que pasó en Venezuela, y gente que viene, mira, del chavismo más duro hasta organizaciones veteranas del feminismo en Venezuela, que son doñas del este de la ciudad, nadie se salió del grupo. O sea, se hizo la actividad el 25 de noviembre, se planificó por unos 3 meses a lo mejor, y nadie se salió del grupo. Y para mí es un hito muy importante, porque es gente que normalmente no estarían hablando entre ellas, no estarían compartiendo. No comparten información, no comparten bases de datos, a pesar de que están haciendo el mismo trabajo a veces. Y eso pasa con los observatorios de protesta, los observatorios de cárceles, violencia, con las organizaciones de derechos humanos que a veces están demasiado fragmentadas. Entonces, bueno, nosotros creemos que eso se puede lograr para cuando llegue el momento, porque aquí el gobierno y los mecanismos de control no dependen, o sea, tú puedes cambiar al presidente y la situación del país no necesariamente va a cambiar, ¿no? Aquí hay del 2013 para acá, o mejor dicho, del 2015 para acá, la situación